Yo fallé y yo creo que ese es el karma mío. Yo me metí con un hombre casado. ¿Pediste perdón? Sí, a la esposa de Freddy, a los hijos de Freddy, a las personas que yo sentía que les había fallado. Yo tenía 20 años, Tatiana. Yo nunca quise hacerle daño a una familia. Yo nunca quise hacerle daño a nadie. Yo solo estaba... ¿Qué es más duro, pedir perdón o aceptar que nunca te lo pidieron? Así comenzó la tormenta que hoy vuelve a poner a Sara Uribe, Freddy Guarín y su familia en el centro de una historia que, aunque muchos creen cerrada, sigue dejando cicatrices abiertas. Pero esta vez no es el exfutbolista el protagonista, es su hijo, Daniel Guarín, quien decidió romper el silencio y, de paso, el relato que Sara ha compartido como parte de su proceso de sanación. Porque cuando los adultos cometen errores, ¿quién se encarga de recoger los pedazos? La escena fue íntima, casi terapéutica. Sara Uribe frente al micrófono, contando con la voz entrecortada cómo tocó fondo emocionalmente tras enamorarse de un hombre comprometido. Dijo que falló, que se arrepintió y que, como parte de su proceso, escribió una lista de personas a las que sentía que debía pedir perdón. Una lista que, según ella, incluía a Andreina Fiallo, la esposa de Guarín en ese entonces, y a sus hijos. Ahí es donde la historia toma un giro inesperado, porque mientras muchos veían en sus palabras un acto valiente, Daniel, el mayor de esos hijos, vio otra cosa, una mentira. Nunca nos pidió perdón de nada. Fue su respuesta, seca, lapidaria y sin rodeos. Un comentario que bastó para desmontar la narrativa y dar paso a algo mucho más profundo. El punto de vista de un hijo al que nunca se le preguntó cómo vivió él todo esto. Y aquí es donde vale la pena detenernos. Porque cuando el mundo juzgaba la historia como una relación escandalosa o una decisión equivocada, Daniel Guarín la estaba viviendo como un niño. Un niño viendo cómo su familia se rompía. Un niño enfrentando titulares, comentarios, miradas. Un niño que ahora, como joven adulto, ve a la mujer que alguna vez fue parte del quiebre, hablando de sanación, de crecimiento, de luz, sin haberse sentado, según él, ni una sola vez frente a quienes quedaron atrás con el dolor. Sara dijo que mandó un correo, que no sabe si recibió respuesta, que hizo lo que pudo. Pero Daniel no solo lo desmintió, fue más allá. Cuestionó por qué, años después, la historia sigue siendo usada en público como parte de un discurso personal. ¿No será que nos sueltan? Suena a una súplica, pero también a una advertencia. La superación no se grita en podcast si con ello se reabren heridas que otros aún no han cerrado. Ahora bien, no todo es blanco o negro, porque lo que Sara confesó también revela una verdad que muchos ignoran. La salud mental puede deteriorarse incluso cuando tú fuiste quien cometió el error. Relató que su relación con Freddy Guarín fue tormentosa, con palabras agresivas, comportamientos que la hicieron sentir rota, al borde del colapso. Dijo que tuvo que medicarse, que llegó a tocar fondo emocional, que hubo una fuerza oscura que les impedía estar juntos. No justificó sus actos, pero sí los enmarcó en una historia de dolor interno, y ahí se abre una nueva pregunta. ¿Puede alguien cargar culpa, arrepentimiento y dolor sin haber hecho bien el proceso de reparar? ¿Puede haber duelo sin justicia emocional? Las redes, como siempre, se dividieron. Unos apoyaron a Sara. Nadie tiene derecho a juzgar el camino de sanación de otro. Otros se pusieron del lado de Daniel. No es justo que los niños de esa época tengan que ver cómo se romantiza lo que vivieron como una tragedia familiar. Y como si el fuego no fuera suficiente, Daniel añadió otra frase que dejó a todos en suspenso. «Me censuraron». ¿Se refería a la plataforma, al equipo detrás del podcast, a algún intento de silenciarlo? Nadie lo sabe con certeza, pero la sospecha quedó sembrada. Y muchos comenzaron a preguntar, ¿quién está controlando el relato y para qué? Mientras tanto, Sara no respondió directamente, pero subió una historia con una frase que no pasó desapercibida. Elijo permitirme crecer en abundancia, sin culpas, sin explicaciones. Una frase que suena a liberación, pero también a desconexión, porque mientras ella decide soltar, otros siguen cargando. Esta historia, más allá de nombres y polémicas, nos recuerda algo incómodo pero real.
A veces, los errores de los adultos se entierran, pero las consecuencias siguen creciendo, en silencio. Y hoy, ese silencio habló, con fuerza, con nombre propio y con una memoria que no olvida, aunque el resto del mundo ya quiera pasar la página. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién merece ser escuchado? ¿Y cuándo realmente se puede hablar de perdón? La historia entre Sara Uribe, Freddy Guarín y su pasado aún no está terminada. Y lo que viene puede ser mucho más incómodo de contar.